Sí, hoy vamos a hablar de madres. Ajá, esos personajes de nuestra vida tan importantes que siempre saben dónde están las cosas perdidas a pesar de que llevemos horas buscándolas y éstas se hayan negado a aparecer ante nosotros. Y también estas que nos insisten en que ordenemos nuestros cuartos cuando somos pequeños y que saquemos la basura. O mejor dicho, de las figuras maternas y del trato que se les suele dar en la ficción. Van a limpiar este lugar hasta que quede mejor que cuando llegaron. Luego se irán y jamás regresarán. No les voy a mentir, las historias que giran en torno a la paternidad en cualquiera de sus formas me encantan. Sobre todo cuando el padre no es un padre biológico, sino un adulto que por A o B terminó haciéndose cargo de ese niño que necesitaba alguien que cuidara de él. Me gustan mucho, muchísimo este tipo de historias, de verdad, son capaces de ponerme de lo más emocional. De hecho, las historias de paternidad, lo mismo que las de fraternidad, son mi punto flaco junto con los coming age. Son de estas historias que incluso si la trama no es muy compleja, ni nada original, ni tiene demasiado fondo, sé que es probable que me gusten por simplemente acercarse a estos puntos. Sin embargo, al analizar este tipo de relatos, he tenido que pararme a notar algo importante, y es que estas narraciones suelen centrarse en los padres y no en las madres, y llega a dar la sensación de que la figura materna, hasta cierto punto al menos, está menos trabajada que la paterna en la ficción. Parece que en general tuviéramos unas tres constantes alrededor de la maternidad: o es una figura secundaria, dada completamente por sentado, que se limita a situarse pasivamente en el hogar mientras su hijo vive aventuras, o es una figura idealizada envuelta en la luz de la Virgen María y que además muchas veces está muerta, y es de ahí de donde deviene de hecho esta idealización. La tercera posibilidad, por el contrario, es que éstas sean el origen de todo mal, el ser nefasto y terrible que desató el horror sobre el protagonista, la fuente de sus conflictos. Sin embargo, siempre son personajes que orbitan alrededor de otro, no las protagonistas de sus propias historias. Esto, ojo, no es malo. Una de mis series favoritas, Fullmetal Alchemist, calza totalmente con el segundo punto, y otra de ellas, Hunter x Hunter, está totalmente situada en el primero de ellos. Esto no es una crítica a las series donde las madres son personajes accesorios, idealizados o malignos, para nada, y incluso si están situadas en esta posición, no tienen por qué ser malos personajes en absoluto tampoco. Pero me llama la atención como mientras que en la paternidad sí encontramos obras que reflexionan profundamente sobre este rol y sobre cómo se desarrolla y ejerce, es raro encontrar historias que trabajen con la misma profundidad los personajes maternos o el vínculo de estas con sus hijos. Incluso en la mayoría de relatos que sí decide centrarse en este vínculo de madre-hijo, sucede que se trata antes desde el hijo que desde la madre en cuestión. Y es una pena, en mi opinión. Yo no soy madre, pero tengo contacto con muchas mujeres que sí lo son, y puedo decir que son extremadamente diferentes unas de otras, lo cual me hace pensar en toda la variedad que hay ahí dentro. Y creo que la maternidad puede ser un tema riquísimo para explorar con multitud de enfoques y aristas. Por eso quiero hablar de dos obras de anime que se centran totalmente en ello, haciendo de las madres sus completas protagonistas, retratando totalmente su experiencia como algo complejo y relevante. Y lo mejor es que ambas son diametralmente opuestas entre sí. Estoy hablando de Wolf Children, una película dirigida por Mamoru Hosoda, director de, entre otras obras, La chica que saltaba a través del tiempo o Summer Wars, y de Michiko Hatsin, una serie dirigida por Sayo Yamamoto, directora de Lupin III, Una mujer llamada Mina Fujiko, y Yuri on Ice, siendo esta su obra más reconocida y la que personalmente menos me gusta de las tres, la verdad. Wolf Children parte de una premisa sencilla. Hana es una joven universitaria que conoce a un chico, se enamora de él, comienzan una relación muy bonita y terminan formando una familia. Una familia que se ve truncada por un cruel evento que obliga a nuestra protagonista a salir adelante sola, criando de la mejor forma a sus dos hijos. Y aparte está el pequeño detalle de que como sus hijos son hijos de un hombre lobo, los dos pequeños niños efectivamente también lo son, lo cual digamos que complica un poquito la situación. Eso sí, la obra es eminentemente costumbrista, y este detalle fantástico o de realismo mágico más bien es un detalle que no afecta a esta cualidad, sino que se utiliza para realzar los temas que la obra pretende tratar sobre precisamente la maternidad, la educación de los hijos y el crecimiento.
Ya hablé más extensamente de los simbolismos del lobo dentro de la ficción en mi vídeo sobre Beastars, del cual dejaré el link en la descripción, pero este, actualmente al menos, constituye una dualidad entre nuestra parte más animal y salvaje, como también la rebeldía de la naturaleza frente al avance depredador humano. En Wolf Children es importante que los niños sean mitad lobos porque exige que la educación que les dé su madre se haga en torno a las dos siguientes preguntas: ¿qué es lo que ellos quieren ser en un futuro cuando crezcan? Y cómo es que ellos quieren vivir. Es decir, traducido a lo que sería nuestra vida mundana sin seres híbridos, ¿cómo puedo educar a mis hijos para que sean libres para hacer lo que ellos deseen en un futuro? ¿Y cómo puedo protegerlos y guiarlos al mismo tiempo que respeto sus aspiraciones vitales y su individualidad? Y ese es básicamente el dilema de Hannah. Esa es su motivación y preocupación durante toda la película. ¿Cómo sacar a sus dos hijos adelante respetando su individualidad y procurando que tengan todo lo necesario para que, llegado el momento, tomen sus caminos, sean cuales sean estos, con todo su apoyo? ¿Crees que será buena persona? Me conformo con que sea lista. ¿Qué crees que será de mayor? Enfermera, profesora, panadera. Quiero que sea lo que ella quiera. Y en sí esto podría de hecho situar a Hannah en el lugar de esas madres que se quedan pasivamente en el hogar, otorgando el amor necesario a sus hijos para que estos recorran mundo, crezcan y vivan aventuras. Y sí, hasta cierto punto Hannah es este tipo de personaje, pero como siempre la diferencia, la gran diferencia, está en el enfoque de la obra, porque si bien en Wolf Children cada uno de los hermanos tendrá su desarrollo, aprendizaje y crecimiento, el centro de toda la película, la protagonista indiscutible, la que sostiene sin dudas el relato, es su madre, Hannah. La película hace un esfuerzo más que constante en mostrar las vicisitudes de su personaje, su esfuerzo, su empuje y muchas veces también la frustración y el temor. El crecimiento de sus hijos y sus propios conflictos están siempre en contraposición de cómo Hannah, como madre, los abarcará en su rol. Cuidarlos sin coartar su libertad, educarlos sin menoscabar su individualidad, guiarlos sin imponerse a sus decisiones y aspiraciones. Al final lo que tenemos es una película agridulce, esperanzadora, pero también melancólica, que nos muestra cómo a veces el mayor acto de respeto y amor es apartarse a un lado del camino del otro, aun si durante toda su vida anterior nos ha necesitado siempre ahí, aun si para nosotros es doloroso renunciar a ese puesto. Porque Hannah, como madre, siempre lo supo. Su rol en la vida de sus hijos llegaría a su fin cuando les entregara todas las herramientas necesarias para que, como adultos o jóvenes en crecimiento, llegado el momento, decidieran sus propios caminos que quizás los lleven muy lejos de ella. Otra cosa que se toca en esta obra es cómo la sociedad juzga a las familias diferentes, que se apartan del canon tradicional. Son diversos los momentos a lo largo de la película en que la labor de Hannah como madre es puesta en entredicho, ya sea por su condición de mujer joven y madre soltera, como por el tipo de educación que busca para ellos. Y lo peor es que es juzgada por una sociedad que no sabe ni se interesa en saber cuáles son sus circunstancias o sobre la condición de los niños, y que solo se limita a señalar acusadora. Sin embargo, en contraposición, también se pone en valor la vida comunitaria, la importancia de generar lazos con el de al lado y precisamente conocerse de verdad. Como en un entorno de ayuda mutua donde las personas se conocen entre sí y deciden abrirse y compartir las unas con las otras, se puede encontrar soporte y humanidad. Por su parte, Michiko to Hatsin es una serie como poco curiosa. Esta gira en torno a los personajes de Michiko Malandros, una delincuente huida de la cárcel, y Hannah Morenos, apodada Hatsin, una niña de 10 años, y la relación que se forja entre ellas a lo largo de un viaje que emprenden dentro de un país ficticio, inspirado en Brasil, para encontrar al novio de la primera y padre de la segunda, que todos dan por muerto. Durante este viaje, aparte de enfrentarse a diversas mafias con las que Michiko tiene cuentas pendientes e intentar huir de la policía Atsuko Jackson, ambas empezarán a conocerse y comprenderse mutuamente al punto de formar un vínculo materno-filial. O sea, básicamente es como si metiéramos Thelma y Luis, Ciudad de Dios y Goofy e Hijo en la licuadora y le diéramos una skin anime. Algo así. En esencia, esta historia, con un argumento bastante sencillo, en realidad es una road trip movie de toda la vida llevada al formato de serie. Su punto fuerte es cómo brilla por el carisma tanto de su ambientación y estética como sus personajes, así como el trabajo que se pone en el desarrollo de estos.
Como pueden imaginarse, el personaje de Michiko está lejísimos del personaje de Hana y es la antítesis de la madre como figura pasiva y desde luego de la idealización estilo Virgen María de, por ejemplo, Trisha Elric. Es un personaje absolutamente descarado y brutal, sumamente testaruda y hasta infantil y caprichosa en ocasiones. En contraposición, Hana es una niña que quiere ser adulta y por tanto intenta ser calma, realista, la parte práctica del dúo. A primera vista, uno podría pensar que sus roles como madre e hija, adulta y niña están cambiados, pero no. Al final, Hatsune es solo una niña de 10 años que se vio obligada a asumir una actitud práctica ante la vida debido al maltrato y abusos que sufrió a manos de su familia de acogida desde muy temprana edad, pero sigue siendo insegura, impulsiva y aún necesita un abrazo protector donde guarecerse. Por su parte, Michiko puede ser todo un animal desbocado y demasiado testaruda respecto a un sueño casi sacado de una novela romántica, pero no es ninguna estúpida y muchas veces resulta tener precisamente la firmeza, intuición y el liderazgo necesarios para, a fin de cuentas, cuidar de Hatsune. Si en Wolf Children el foco central de la trama era el personaje de Hana y sus conflictos como madre respecto a cómo encarar la crianza de sus hijos, en Michiko to Hatsune el foco está en el vínculo de ambas partes, procurando equilibrar la importancia y desarrollo de ambas para que ninguna termine jamás de opacar a la otra. Creo que lo más importante por lejos de estas dos es que, aparte, dicho vínculo no es perfecto, no se llevan especialmente bien, sobre todo al principio, y chocan a menudo. Muchas veces Hatsune intenta proyectar su propia idea de cómo debería ser un adulto y una madre sobre su protectora y esta no es precisamente hábil en su cabezonería y falta de tacto para lidiar con estas situaciones. Esto hace que la relación se sienta real, que sus peleas, sus desaires y demás se sientan absolutamente lógicos respecto a cómo ellas son. Pero por otro lado, también es lógico el apego que acaban sintiendo ambas la una por la otra. Al fin y al cabo, solo se tienen a ellas en medio de un mundo que amenaza con constante peligro y que no deja un instante para respirar. Hatsune no puede evitar admirar a esta mujer de enorme fortaleza que entró de golpe en su vida para cambiársela, que no se rinde ante nada y que sabe salir de las más complicadas situaciones. Del mismo modo, Michiko siente apego por esta niña, la hija del hombre que ama, y la necesidad de cuidarla y protegerla. Es decir, ambas son aquello que llena la ausencia que hay en la vida de la otra. ¿Y esta dinámica funciona? Claro que sí, funciona de maravilla. Probablemente una de las cosas más interesantes de Michiko to Hatsune es cómo adapta a una historia que casi siempre es contada a través de personajes masculinos, la historia de dos mujeres. En concreto, el personaje de Michiko se acerca a un arquetipo de padre sustituto que hemos visto muchas veces en multitud de relatos, pero es una mujer y es por eso que trastoca un poco ciertas ideas preconcebidas que tenemos sobre la maternidad, donde a las madres se las percibe como entes más bien pasivos, llenos de amor puro e incondicional. Michiko se erige como una madre que puede ser irracional, impulsiva, violenta si la situación lo requiere, descarada y sumamente alejada de esta idea abnegada que la ficción suele transmitir. Y sin embargo, como personaje femenino y como personaje maternal, es sobresaliente. Y en fin, llegados a este punto nos acercamos al final del video. Estas son dos obras que ofrecen dos formas muy diferentes de narrar la maternidad, la relación de madres e hijos y los conflictos que supone para una mujer ejercer este rol en la vida de otra persona. Constituyen, eso sí, solo un vistazo a un tema que puede ser muy rico, apenas una pincelada sobre algo que puede dar para muchísimo más, pero creo que merecía la pena hablar de ellas para darlas a conocer y para instalar un poco la conversación acerca del cómo y bajo qué ópticas narramos a las madres, personajes que, para bien o para mal, son centrales dentro del desarrollo de todo ser humano, aunque sea desde su ausencia, y que creo yo vale la pena retratar en toda su complejidad como seres humanos. Espero que tanto el vídeo como las dos obras de las que hablé les hayan parecido interesantes. Pronto nos vemos con nuevo contenido y recuerden darle amor a la figura materna que hay en sus vidas, que seguramente se lo merece.